Parece. 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 Gatorade es la ciencia de la hidratación para alcanzar la grandeza. Les habla Mauricio Cerrato desde Colombia y agradezco el gran honor de haberme invitado al Congreso y poder participar de algo de mi experiencia en el monitoreo del futbolista. Soy médico del deporte, soy a su vez especialista en alto rendimiento, máster en administración deportiva del Comité Olímpico Internacional. Trabajo como jefe médico del Ministerio del Deporte y médico de la Selección Colombia de Fútbol. Y tal vez es por esto que he sido invitado a compartir algunas de mis experiencias en el monitoreo del atleta de alto rendimiento enfocado en el fútbol. Vamos a desarrollar una agenda en donde vamos a ver algunos aspectos básicos y conceptuales del monitoreo, para luego ver cuál sería el propósito, la utilidad, cómo estableceríamos un modelo y luego pues cómo se hace este proceso y un ejemplo de cómo se interviene a lo largo de dicho proceso. Comencemos. El monitoreo del deportista de alto rendimiento es un proceso muy complejo. Este proceso quizás ha permitido que las ciencias del deporte, la medicina del deporte, hayan tenido recientemente un valor fundamental en el proceso de la preparación del deportista de alto rendimiento, tanto en deportes de conjunto como en deportes individuales. Y es que con el monitoreo podemos guiar el proceso del entrenamiento, acentuar el efecto adaptativo de la carga, evitar la carga innecesaria, modular la fatiga y muchos procesos más que resultarán en un progreso en la forma deportiva y finalmente también una prevención de lesiones, y lo que nos dará muchísima utilidad y aplicabilidad en el terreno. Sin embargo, este es un proceso que produce mucha información, consume mucho tiempo y tanto trabajo tiene que crear un valor. No es medir por medir, esto es un error. De manera que tenemos que realizar un proceso muy preciso, muy reproducible, que es en tiempo real y que se utiliza para tomar decisiones también en tiempo real en temas de salud, seguridad y desempeño o rendimiento. Para ello, con toda esta información, ustedes pueden ver que tenemos que integrar todas las ciencias de la computación, todas las matemáticas y análisis estadísticos. Tenemos que tener también conocimiento profundo del negocio, de qué es esto del monitoreo y cómo lo aplicamos efectivamente. Y interactuando todos estos campos, pues podremos estar dentro de lo que se llamaría el data science, es decir, la ciencia de los datos. Y con ello podemos establecer modelos sistematizados para valorar la información, interpretarla, y podemos también hacer un análisis basado en el Big Data de toda esta gran cantidad de información para, como lo dijimos, darle valor a este proceso. Y siendo tan tecnológico, pues es absolutamente indispensable tener tecnologías que cada vez son más prácticas, más aplicadas. Medimos señales, medimos biomarcadores. Y estos biomarcadores tienen que tener dispositivos tanto fisiológicos como biomecánicos que nos permitan establecer las respuestas de la carga interna ante las demandas impuestas por la carga externa de trabajo, ya sea competitivo o ya sea de entrenamiento. Estos dispositivos, que hoy en día son muy portables, que están en software, en una aplicación, en un teléfono, en una tableta, permiten conocer todos aquellos cambios relacionados con el rendimiento, la fatiga, la recuperación y el desempeño. Y estos generalmente se han venido simplificando
cada vez más pequeños, cada vez podemos decir que son unos vestibles, es decir, están unidos al cuerpo, están unidos a las prendas, son bastante prácticos y reproducibles. Esta tecnología nos ha permitido ver cosas que antes no veíamos, puesto que el deporte pasa y sucede en milisegundos y nuestros ojos son incapaces de ver estos cambios en fracciones de tiempo tan pequeñas. Con ello y con estos dispositivos y estos grandes avances de las tecnologías vestibles y de las tecnologías portátiles, hemos podido construir equipos de monitoreo dependiendo del deporte que viajan con nosotros a donde quiera que estén los atletas y nos permiten realizar dicho proceso de monitoreo. Es importante entender que el concepto del monitoreo no es medir por medir. Esto es un gran error. Es un proceso sistemático de recolección de información relacionado con la relación, con esa exquisita relación entre la aplicación de la carga y las respuestas internas a través de biomarcadores, que se hace en tiempo real. Y con ello podemos definir si el entrenamiento es suficiente para adaptarse a las necesidades de competición o para recuperarse para la siguiente competición. Con esta metodología podemos minimizar cargas excesivas, modular la recuperación y sobre todo tomar decisiones de una manera acertada para ayudar a optimizar este plan de entrenamiento. A su derecha ustedes ven una de las múltiples aplicaciones ya disponibles comercialmente en Internet, que han sido desarrolladas para hacer el seguimiento de todo este proceso, tanto de la carga externa como la carga interna, a lo largo del tiempo, inclusive con ayudas muy poderosas para el análisis, la interpretación y el filtrado de los datos. Del monitoreo, también debemos decir que es un proceso muy objetivo que utiliza tecnologías muy sensibles. Aquí vemos en un ejemplo el salto de una jugadora durante el partido 1 y 2 en los Juegos Panamericanos. Y los saltos ocurrían de una manera muy similar al ojo. Sin embargo, cuando vemos las curvas en la plataforma de fuerza, vemos que los indicadores de desempeño neuromuscular estaban disminuyéndose. Son cosas que no podemos ver, pero que las plataformas, al analizar 1000 datos por segundo, nos permite ver cómo se contrae el músculo fatigado. Aún así, si la deportista saltó igual entre el partido 3 y el partido 4. De manera que el monitoreo del entrenamiento permite guiar la evolución del atleta a través de estos biomarcadores en las diferentes etapas del entrenamiento deportivo. Y tenemos que ser capaces de relacionarlo con la etapa del entrenamiento, con la fase de entrenamiento y con la carga externa aplicada. Cualquier medición de un biomarcador carece de valor, carece de sentido si no se puede correlacionar con la carga que se ha realizado el día anterior, la semana anterior o las 4 semanas anteriores como mínimo. Otra cosa importante del monitoreo es que es multidimensional. ¿A qué nos referimos con que sea multidimensional? Y es que no es solo una medición de un dominio del desempeño muscular. El profesor McGuigan, en su libro del monitoreo del rendimiento de los atletas, ya nos muestra cómo hacer el cruce de variables de múltiples biomarcadores, como adelante les explicaremos. Y es ver el comportamiento en 360 grados de los diferentes dominios del rendimiento, del performance y de la adaptación del individuo y de la fatiga, que podemos obtener una idea clara de lo que está sucediendo. Por ejemplo, una sola medición bioquímica con la CPK elevada no tiene ningún valor, pero consigue tener sentido cuando, además de conocer el valor de la CPK, conocemos el valor de la carga realizada. Pero si además conocemos la relación de la CPK con los demás biomarcadores, podemos tener una idea clara de qué está sucediendo en este momento. Y si además conocemos cómo han venido cambiando estos biomarcadores a lo largo del tiempo, tendremos una idea exacta de cómo va el proceso y sobre todo, qué tenemos que hacer para corregir lo que nos están diciendo estas tendencias en el monitoreo de los biomarcadores.
El objetivo es la adaptación. También puede ser la recuperación para una competencia muy próxima. Es decir, que el monitoreo lo tenemos que dividir, ya sea porque estamos buscando optimizar las adaptaciones al entrenamiento o porque se compite en un calendario congestionado y es necesario recuperarlos lo antes posible e implementar medidas específicas y estratégicas de recuperación para la siguiente carga. Y para ello tenemos que entender un modelo muy novedoso y muy lógico. Y es que la relación de la carga, como nos la enseñan en la universidad, de carga, fatiga, recuperación y adaptación, que es un modelo lineal, no funciona en la vida real. En la vida real lo que sucede es que aplicar una carga de trabajo, que es la carga externa, se aplica con un individuo que trae una fatiga del día anterior y de la semana anterior y del mes anterior. Es decir, que los atletas siempre han entrenado con una fatiga acumulada. Y esa fatiga acumulada dejará entonces una capacidad de trabajo ese día. Si tengo mucha fatiga, menor será la capacidad de trabajo ese día. Pero entonces aquí aparece un concepto muy importante. Y es que la fatiga acumulada ha sido necesaria toda la vida en la evolución del alto rendimiento para que en la interacción de la fatiga con la capacidad de trabajo induzcan aquellas señales celulares que provocan las adaptaciones. Lo que sucedía es que no teníamos las tecnologías para medir ese grado de fatiga. Es claro que un atleta de alto rendimiento, en estudios recientes muy bien hechos, no se recupera antes de 24, 48 o 72 horas de alto rendimiento. Y no podemos esperar a que pasen 72 horas para aplicar la siguiente carga. El efecto sería el desentrenamiento del atleta. Por lo tanto, es necesario entender que los atletas se entrenan con fatiga acumulada todo el tiempo y que esta es necesaria, pero es necesaria solamente en una magnitud en la cual es suficiente para provocar las adaptaciones. Cuando es excesiva, provoca una falta de adaptación y una dificultad en la recuperación que afecta el rendimiento, ¿sí? Por ello, es muy importante, súper importante, conocer lo que está sucediendo en cada día de trabajo. Luego tendremos, pues claro, la fatiga aguda al terminar la carga, pero una cosa importantísima también, no hay un proceso lineal. Termina la carga, termina el sujeto fatigado e inmediatamente y de manera paralela y simultánea, la recuperación debe empezar. No hay que esperar a que desaparezca la fatiga para iniciar las estrategias de recuperación y así obtener las adaptaciones que se desean. Es decir, el modelo lineal no aplica en la vida real. Otra cosa importantísima en el monitoreo es que la respuesta a la carga es individual y es dinámica. Y para ello miraremos el siguiente ejemplo. Cuando decimos que es individual, es que los modelos estadísticos ya no aplican en el monitoreo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en este caso, donde se aplica unas sesiones de entrenamiento y se realiza un control del performance en 10 jugadores con el test de 30-15. Y se ve que la tendencia del grupo es a mejorar. Es decir, que la significancia con una P de 0.04 es importante y que el método funcionó como tendencia general. Pero si ustedes ven el jugador número 4 y algunos otros jugadores, en lugar de mejorar, empeoraron. Eso quiere decir que puede que algunos empeoraron. ¿Y qué pasa si el jugador número 4 es el más importante de mi equipo? El método no ha funcionado. El método lo que hizo fue perjudicar a algunos atletas, si bien a la mayoría pudo beneficiarlos. Es por ello que ya no miramos este criterio estadístico clásico para poder mirar los cambios que suceden en el entrenamiento. Y aquí aparecen los modelos individuales de los cuales hablaremos más adelante. Y es que vamos a tener que evaluar cómo cambia la variable en función del tiempo a lo largo del seguimiento de un mismo deportista y poder a través de estrategias como por ejemplo los cambios mínimos significativos y estableciendo rangos de variación individuales, lo que llamaríamos la media móvil, que debe irse ajustando puesto que el individuo se va adaptando y con ello podemos saber, como en esta gráfica, en qué momento una variable, un biomarcador, en este caso la fuerza pico, cae por debajo de ese rango de variación individual.
Para ello podemos utilizar cálculos como los cambios mínimos significativos, el tamaño del efecto, el Z-score, por ejemplo. Y con ello podemos darnos cuenta a través del seguimiento y ajustando esta media en la medida en que van cambiando las semanas, podemos saber la real situación de un deportista. Viendo esta introducción podemos ver los propósitos del entrenamiento y vamos a ver esta gráfica que es muy, muy indicativa. ¿Qué pasa o para qué hacemos el monitoreo? Pues básicamente podemos hacerlo para una infinidad de aplicaciones. La primera de ellas es modular la fatiga residual. ¿Qué capacidad de trabajo sea óptima? ¿Cómo el individuo está en una condición de readiness o de disposición para la siguiente carga? Y si no lo está, ¿cómo podemos ajustar la carga del día siguiente para que el individuo pueda adaptarse mejor a esta situación? Y entonces podríamos hacer este cuadro de 2x2, donde vemos cómo está el estado de fatiga y recuperación versus cómo va la forma y el desempeño. Y podemos ver en la parte inferior izquierda, ¿sí?, que tenemos baja fatiga, pero bajo desempeño. El individuo está entrenando de manera subóptima, hay que progresar, ¿cierto? ¿Qué pasa si hay mucha fatiga y baja forma? Cuidado. Hay que ajustar, hay que aumentar la recuperación, hay que cambiar el patrón de carga. Algo no va bien, ¿sí? Ahora, cuando hay bastante fatiga, pero también alto desempeño, eso es lo que sucede normalmente en los periodos de altas cargas, como todos los bloques y todas las periodizaciones modernas trabajan altas cargas. Lo importante aquí es conocer si estamos en un periodo de taper, es distinto, o cómo va el timing de la forma deportiva, y hay que implementar estrategias de recuperación. Y finalmente, haciendo estas estrategias, desaparecemos esta fatiga con el taper y llegamos a la condición donde hay baja fatiga y alto rendimiento o desempeño, es decir, que el atleta está en su peak, en su punto óptimo. Y por ello, aquí, con estas variables, podemos ver que podemos modular en qué estado está el atleta en relación con el plan de entrenamiento. Y muchas otras aplicaciones, evaluar el estado de adaptación, intervenir para ajustar la carga, intervenir para ajustar la recuperación, prevención de overreaching y overtraining, prevención de lesiones, ojo con eso que no lo hemos mencionado suficientemente, o prevención de enfermedades. El modelo del monitoreo básicamente lo que nos dice es que evaluemos algo de la carga, tenemos que conocer la carga, evaluemos cómo va la forma deportiva o el fitness y evaluemos cómo está la fatiga. Y al establecer relaciones entre ellas, podemos ver, por ejemplo, cómo está la relación entre la carga y la fatiga y allí podemos ver el readiness, cómo está el índice de frescura, cómo está listo para la siguiente carga, la aplicación de la carga. Y aquí vemos algunos biomarcadores que podemos utilizar, como por ejemplo un salto de contramovimiento nos ayudaría a ver el fitness también, o un test específico, o la fatiga con muchos indicadores como los veremos en adelante. Por ejemplo, el profesor Jabaloyes hizo unos trabajos muy interesantes modulando la carga del día siguiente con el resultado de cómo estaba la variabilidad de la frecuencia cardíaca midiendo el RMSSD y encuentra cómo hay mayor adaptación y menos fatiga haciendo este ajuste, ¿sí? Es decir, no se debe causar fatiga excesiva, el entrenamiento basura debe ser eliminado, solamente el entrenamiento que realmente produce lo que está buscando el plan de entrenamiento. Pero si no se cuantifica objetivamente la carga, pues será imposible interpretar esas variaciones en los biomarcadores. Y este es el modelo, este sería como todo el proceso, no lo vamos a explicar en detalle por tema de tiempo, pero básicamente lo que tenemos es que tener un análisis retrospectivo de cómo han venido los macrociclos anteriores, definir una estrategia de monitoreo acorde con el plan de entrenamiento, definir cuáles van a ser mis biomarcadores y cómo será la relación con la carga de estos biomarcadores. Luego sí vamos a medir y obtener una línea de base en condiciones controladas. Implementamos el plan de monitoreo haciendo registro sistemático y vamos haciendo ajustes de acuerdo con los resultados para que este control nos permita dar un resultado final. Y al final pues haremos una evaluación y haremos un plan ajustado a lo que hemos aprendido. En el fútbol podríamos establecer un modelo, este es el modelo que uso yo, pues puede ser muy variable de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestra situación
con relación a las tecnologías disponibles y los recursos disponibles. En el plan de monitoreo que sugerimos en el fútbol tenemos como test de desempeño, usamos el test de 30-15, aunque también podríamos tener algunos tests como que siempre utilizamos, el de contramovimiento para medir la fuerza explosiva y otros tests específicos. Sin embargo, el test de Buchet de 30-15 nos parece muy importante. Para medir recuperación y fatiga, fíjense que tenemos entonces todos estos niveles de medición. Que la recuperación y fatiga la vamos midiendo de manera sistemática a lo largo del tiempo. Usamos la urea, pero más la CPK como monitoreo bioquímico, o la LDH, eventualmente la relación cortisol-testosterona, la variabilidad de la frecuencia cardíaca con dispositivos que es muy fácil de medir, el salto de contramovimiento, el test de wellness, y estamos recientemente también utilizando la termografía y el índice de TRI. Para el monitoreo de la salud, también, es decir, si tenemos algún riesgo, estamos evaluando la aptitud. Hoy en día hablamos de elegibilidad para ver la salud con relación a las demandas del alto rendimiento, o las pruebas que hagamos para la prevención de lesión, que son pruebas funcionales que se hacen rutinariamente para ver las intervenciones también del trabajo funcional preventivo. Y finalmente, en etapas grandes podemos hacer test ya muy específicos, no son los que estamos haciendo rutinariamente, los hacemos cada 2, 3 meses, como test ya mucho más complicados de variabilidad, mirar el estado nutricional, antropometría, test de sudoración, si necesitamos hacer test de tolerancia a la hipoxia, en fin. Como ejemplo, el test 30-15 que utiliza el profesor Martin Buchet, que es muy específico por ser acíclico, y es muy fácil de utilizar con una aplicación móvil y nos permite ver un perfil del rendimiento del futbolista, pero sobre todo del rendimiento acíclico. Aquí vemos pues la diferencia entre varios jugadores que pueden tener un VO2 similar, pero el desempeño acíclico, que es el importante, el que mide esa reserva glucolítica, vemos que es tremendamente diferente, así se tengan VO2 similares. Por eso es un test que nos parece muy específico. Medimos la carga externa, ¿con qué? Básicamente es un estándar hoy en día en el fútbol, los GPS. Yo me enfoco mucho en ver la relación entre las aceleraciones, desaceleraciones y las velocidades, pero más que distancias recorridas en unos umbrales, yo busco es cambios neuromusculares como la aceleración o la desaceleración, puesto que podemos tener dos jugadores con una velocidad similar, pero quien tiene más aceleración, o sea, el comienzo de esta curva que vemos aquí a la izquierda, el que tiene más aceleración, pues tiene más desempeño. Y esto hace que no es importante solo la velocidad que se logra, sino el tiempo que se demora el jugador en lograr la velocidad. Y solo viendo este valor de la aceleración podemos ver fatiga neuromuscular en los deportistas, en los futbolistas. Podemos medir durante la carga, puede ser, con los GPS podemos medir los cambios en frecuencia cardíaca, por ejemplo, que sería importante, pero generalmente miramos el RPE o la percepción del esfuerzo como uno de los indicadores psicológicos de bienestar. Y fíjense cómo mirando recuperación y RPE inmediatamente después de la carga, se puede tener una excelente idea de cómo tiene que irse reduciendo la percepción del esfuerzo y aumentando el estado de recuperación con el TQR, y que podemos ver que vaya evolucionando muy bien con una simple encuesta. Posterior a la carga y la recomendación, lo que hacemos es a las 48 horas post partido, realizamos las mediciones. ¿Por qué 48 horas? Porque es el pico más profundo de la fatiga post partido. Y entonces medimos fatiga, medimos el contramovimiento, hacemos el Quick Rapid Recovery Test de First Beat, que básicamente es un algoritmo del RMSSD, que nos da un porcentaje de recuperación. No hacemos de rutina mediciones hormonales, medimos la CPK, miramos la curva fuerza-tiempo en el salto de contramovimiento, el cuestionario de recuperación, el cuestionario del sueño y los demás índices de bienestar. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver la curva del RMSSD y vemos cómo el jugador en la semana 7 empieza a tener un comportamiento muy extraño y ya finalmente en la semana 9 se ve que la variabilidad del estado parasimpático está significativamente reducido.
Existen aplicaciones muy fáciles como esta, como el HRV for Training, pero hay muchas que permiten medir solo poniendo el dedo en la cámara del celular, medir la variabilidad del ritmo cardíaco y correlacionarla y sacar, incluso en la misma aplicación, saca los índices de carga aguda y carga crónica. Y nos permite medir de una manera muy económica, vale cerca de $7 la aplicación, y muy fácil. El deportista se despierta, pone el dedo en la cámara 1 minuto, 2 minutos y mide diariamente la variabilidad de la frecuencia cardíaca y lo podemos correlacionar con la carga de entrenamiento. Aquí está la medición de la fatiga en el contramovimiento. Lo que básicamente miramos son algunos índices que están aquí en rojo, pero el que más miramos nosotros en este momento es la relación en el tiempo de contracción y tiempo de vuelo, como una forma de ver cómo el músculo fatigado se contrae más largo, más lento, para compensar la altura en el salto. Y esto pues ya nos indica fatiga neuromuscular. Y se hace un registro sistemático de la información, y para ello miren las aplicaciones que tenemos. Dos tipos de análisis. El análisis longitudinal, que permite vernos la relación entre carga aguda y carga crónica y los índices que derivan de él. Y también el análisis transversal, que nos permite ver en un momento determinado la relación de todos los biomarcadores en una perspectiva de 360 grados, para poder así tener muchas herramientas para concluir efectivamente. Este proceso, como lo vemos aquí, pues básicamente va a tener estas fases: medición, obtención del dato, filtrado y procesamiento, mirar cuáles son los cambios mínimos significativos, reporte y conclusiones y toma de decisiones para intervenciones específicas. Aquí podemos ver un resumen de la primera parte. Tomamos el dato, obtenemos un registro. Se está tomando aquí una medición del contramovimiento. Como les digo, 48 horas post partido. Aquí se ve la curva. Entonces importante hacer un protocolo estandarizado con tecnologías apropiadas, buenos filtros de datos, y lo subimos a la nube. Es importante porque hay mucha información que debe ser filtrada. Luego que estamos aquí con el dato, podemos ya mirar cómo viene esa tendencia longitudinal del dato, y aquí tiene grandes ideas. Por ejemplo, miren la evolución de la curva de salto contra movimiento, que es en la variable de la altura del salto y el tiempo de contracción, tiempo de vuelo. Y ustedes pueden ver cómo esto fue durante Copa América, cómo al final los niveles de fatiga fueron importantes. Para las fechas eliminatorias hay recuperación, y como hay un partido muy seguido, ustedes ven cómo cómo se disminuyen los índices neuromusculares. Entonces tenemos un dato. Ustedes pueden ver aquí que medimos la CK, medimos el estado de hidratación, medimos el wellness a través del índice de Hooper, medimos la variabilidad de la frecuencia cardíaca y medimos el estado neuromuscular con un salto de contramovimiento. Lo que luego se hace es, en el paso 4, es hacer el Z-score, que es simplemente en desviaciones estándar, en unidades relativas de desviaciones estándar. Se estandariza cómo está la desviación con relación a los datos tanto poblacionales como muestrales que ya tengo de los seguimientos. Es importante tener una base de datos para poder tener un mejor Z-score. Y finalmente lo que hacemos es convertir el Z-score en S10, o sea, en una escala de 1 a 10 a través de una conversión matemática muy sencilla, para poder graficar de manera bien fácil en un diagrama de radar cómo está en las diferentes dimensiones. Entonces tenemos wellness, el índice de Hooper, que evalúa sueño, recuperación, dolor muscular y fatiga. Y con eso se saca un índice que sobre 7 puntos, es muy fácil de hacer. Nosotros la tenemos en la nube y se la enviamos a través de los móviles para que la apliquen. Y allí obtenemos el wellness, medimos la CK, medimos el estado de hidratación con densitometría, medimos la variabilidad de la frecuencia cardíaca con un Quick Rapid Recovery Test, y medimos algunas variables neuromusculares. Y entonces aquí podemos ver en este individuo, vemos cuánto es el promedio y cuánto sería el valor óptimo o ideal. Y podemos ver entonces que es un individuo que está en perfectas condiciones en todos los dominios. ¿Sí? Miremos en este ejemplo, aquí vemos que no es un individuo, no es un atleta que se está recuperando bien.
La seca estaba bastante elevada, aunque si bien los indicadores de bienestar estaban bien y de hidratación, podemos ver una reducción en el valor de la variabilidad y neuromuscular. Es decir, aquí estamos ante dos tipos de fatiga que tenemos que trabajar, una fatiga central autonómica con una fatiga neuromuscular, que se ve reflejada también en un daño muscular acelerado. Esto es importante. Tenemos que ver cómo lo recuperamos, cambiamos la estrategia de recuperación, que va a ser más individual, se cambia la carga, se le descansa mucho más al atleta y podemos ver que eso tiene efectos significativos. No es que no vayan a jugar, los jugadores a veces piensan que con estas mediciones los vamos a descartar del partido y eso es falso. Lo que estamos haciendo es optimizando la recuperación y hacemos intervenciones específicas. También con la termografía nos sirve muchísimo para ir haciendo este seguimiento y pues cuando vemos que hay sitios que tienen unas deltas de temperatura bastante altos, como en este caso, o en el pie, o en este caso en la parte externa de la pierna, nuestros fisioterapeutas y masoterapeutas siempre están muy atentos y nosotros dirigimos la recuperación en donde queremos. Es muy importante porque es que la termografía es central en el campo funcional, porque aquí vemos entonces los sitios donde se está sobrecargando más una estructura y a través del análisis matemático de los píxeles podemos saber, e incluso existe un índice que se llama el TRI, que nos permite hacer el seguimiento del estado, digamos, de ese aumento de la temperatura cuando tenemos estos análisis longitudinales, mide el 100% de los píxeles analizados en los sitios de interés, y eso nos permite ver también una evolución interesante que hemos visto que se correlaciona con los demás índices. Por lo tanto, para recordar, vamos a concluir que el monitoreo permite optimizar el proceso de entrenamiento, que nos ha puesto en una situación fantástica desde las ciencias para aportarle al rendimiento de nuestro deportista y al aporte al cuerpo técnico. Se requiere ser muy sistemáticos y hacer un análisis tanto longitudinal como transversal. La clave está en poder establecer la relación de la carga externa, por ello hay que medirla, con las modificaciones en los biomarcadores, pero haciendo análisis individuales. No sirven los análisis de tendencias y promedios y demás. Cada día las tecnologías son más accesibles, más móviles y más fáciles de aplicar. Y esto pues nos ha dado un esbozo general de cómo debe ser el monitoreo, cómo sugerimos que pueda hacerse el monitoreo en el fútbol moderno. Y hay que hacerlo así, puesto que si no lo hacemos, estaremos dando ventaja con nuestros rivales. Muchísimas gracias.